Dios les bendiga. Bendiciones del Señor, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos honran con su sintonía toda vez que abrimos este canal, este medio para abrir la palabra del Señor. Para nosotros es un honroso privilegio llegar a sus hogares y poder traer el consejo de la palabra del Señor. Es sabido por ustedes que llevamos una secuencia cíclica y este último ciclo del año se intitula Vivo por la Fe cuidando el testimonio cristiano. Deseamos, esperamos que al finalizar el año cada uno de nosotros tengamos realmente una mejor expectativa, una mejor expectación de cumplir y de cuidar el testimonio cristiano, de cómo vivir para que el testimonio cristiano no sea deteriorado. Porque dicho sea de paso, lastimosamente, hay muchas personas que se dicen ser cristianos y cristianos evangélicos que dan testimonios tan malos que han dañado la imagen de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y las personas nos ven a veces con malos ojos. Nos ven mal, piensan mal de la iglesia y dicen, se atreven a decir cosas de ofensas contra la iglesia porque han visto a muchas personas dar testimonio inadecuado. No obstante, el valor de la iglesia debe ser considerado para dar un testimonio adecuado que acalle las voces de aquellos que agravian, que insultan a la iglesia y que la consideran equivocada. Dicho sea de paso, no debemos de poner atención a aquellos que dicen ser y no son nada. Pero nosotros, por ello, hoy hemos elegido un tema bastante serio, bastante formal. Cuido, guardo de poner en obra los mandamientos de Dios. Cumplo los mandamientos de Dios. Ese es nuestro tema esta mañana. De tal manera que toda la extensión de nuestro ciclo diría, vivo por la fe, cuidando el testimonio cristiano, cumplo los mandamientos de Dios. Pero antes de poder arrancar en los tres elementos que quiero tocar en la palabra respecto a ese cumplir de los mandamientos de Dios, quiero traer a la mente suya, a su corazón, una reflexión que tiene que ver cómo Israel debía dar el testimonio para ser una nación diferente. El especial tesoro entre todos los reinos de la tierra para el Señor. Él les dijo que si dieran oído a su voz y guardaran su pacto, y eso implicaba poner en obra sus mandamientos, ellos serían especial tesoro sobre todos los reinos de la tierra, porque suya es la tierra, dijo el Señor. Allá, en el libro de Deuteronomio, capítulo 26 y verso 17, el escritor sagrado deja signada esa promesa, ese compromiso que el pueblo de Israel realiza para dar testimonio de esos elementos. Y yo quiero leerlo para ustedes en Deuteronomio capítulo 26 verso 17, como ya lo señalé, el cual dice: has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. ¿Qué texto más comprometedor? Porque Israel había confesado esos tres elementos para mostrar que él sería la nación, el pueblo escogido de Dios. Y esto lo podemos resumir en tres elementos, los cuales no voy a abundar, solo quiero traer a su corazón. El primero era el reconocimiento real de Jehová como su Dios. Si bien hemos señalado, y todos podrían decir, debíamos de ser un poco más reverentes con el trato del nombre sagrado, porque se perdió su forma de pronunciamiento a lo largo de la historia, el cual era dicho por el sumo sacerdote solamente una vez al año, y se perdió. Y la composición que nosotros tenemos de Jehová o Yahvé, como se pronuncia en otra forma, es más bien una composición del nombre santo YHWH, el tetragramatón, y las consonantes vocálicas que pondrán los escritores, los traductores, los que entienden de Biblia, los masoretas, le pusieron los puntos vocálicos que darían la consonancia al nombre que nosotros utilizamos. No obstante, los israelitas
cada vez y toda vez que en la lectura de la Biblia encuentran el nombre sagrado, lo que hacen es decir Hashem, es decir, el nombre sagrado. Entonces, el pueblo de Israel, al leer acá, ellos dirían, has declarado solamente hoy que Hashem es tu Dios. Ahora, eso lo debemos de declarar nosotros. Él es nuestro Dios, el Dios único y verdadero. Como hijos de Dios, debemos de tener un solo Dios. No darnos a la idolatría, no tener dioses extraños, ni idolatrar a personas, individuos, trabajo o cualquier otra situación que tome el lugar importante o más relevante en nuestra vida. Entonces, observemos acá. Has declarado que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos. Es el segundo elemento. Andarás en sus caminos. Pero ese andar en sus caminos implica guardar sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos. Caminar en el sendero de Dios implica ser obediente a los estatutos, mandamientos y decretos que Dios había mandado al pueblo de Israel. Israel confiesa eso. Nosotros te reconocemos como Dios y tenemos compromiso de andar en tu camino, pero también añade un tercer elemento y que escucharás su voz. Fantástico escuchar la voz de Dios. Mis ovejas, dice Juan 10, oyen mi voz y me siguen. La voz del extraño no escucharán. Y esto es un desafío, porque así como el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, hizo ese compromiso de guardar un testimonio que tenía tres elementos, repito, reconocer al Señor como su Dios, andar en sus caminos, es decir, guardar, cuidar, poner en práctica los mandamientos, estatutos y decretos que Él había dicho y escuchar su voz. Así también la iglesia debemos tener ese compromiso triple en nuestro corazón. No hay Dios más que uno. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Nosotros debemos de tener una franqueza, una realidad de testimonio en el cual vivimos, servimos y actuamos delante de un solo Dios. No hay más. Las gentes se apresuran a adorar dioses, se crean dioses. Cada vez aparecen más dioses, pero hay uno, el revelado en la palabra del Señor, el que ha sido explicado por nuestro Señor Jesucristo. Y un solo mediador, Jesucristo. No necesitamos más mediadores, ni hombres, ni personas denominadas santas, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y cada uno de nosotros deberíamos de tomar esa línea real para comunicarnos con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero también deberíamos de tener un compromiso de escuchar su voz, de estar atentos a lo que Él nos dice, de estar atentos a lo que el Espíritu Santo trata de guiarnos cada día, porque está escrito en su palabra que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Y eso, mis amados y amadas hermanas, hermanos y hermanas, es un compromiso que debemos de tener los cristianos. Así que vivir por la fe, cuidando el testimonio cristiano, implica cumplir los mandamientos de Dios. Pero también es necesario pensar en tener esa línea directa de lo que era el testimonio real para el pueblo de Israel. Repito, recalco, implica reconocer al verdadero Dios como su Dios. Implica, de alguna manera, caminar en los caminos del Señor, obedeciendo, cuidando los mandamientos, los estatutos y los decretos que Dios ha dado. Y saber escuchar su voz. Solo Él, la voz del Señor. Habiendo dicho esto, quiero que nos traslademos siempre a Deuteronomio capítulo 6,
versículos 1 al 3, en donde está contenida la idea fundamental del cumplo los mandamientos de Dios. ¿Por qué debo de cumplir los mandamientos de Dios? Debo hacer un parangón, un paréntesis, si así se quiere, en esta predicación. Notemos, está en el libro de Deuteronomio. Las personas, a veces cristianos equivocadamente, piensan que el Antiguo Testamento ya no es para nosotros y tienen relativa razón. Pero de ello extraemos los principios y valores fundamentales que corrigen y guían nuestra conducta, porque todo lo que fue escrito anteriormente y las historias que fueron escritas para ejemplo nuestro fueron escritas para que hagamos como ellos hicieron. En ese sentido, por favor, de antemano bote ese paradigma de que, es que es del Nuevo Testamento. No, esto es palabra de Dios. Nosotros los hijos de Dios testificamos que hemos creído por la fe que la Biblia es la palabra de Dios, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, como nosotros conocemos las Sagradas Escrituras, la Biblia. Cierro el paréntesis. Y entonces pensemos en lo que nos enseñan estos 3 versículos. Primero, noten ustedes lo que dice el verso 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Para qué son los mandamientos? Para cumplirlos, para ponerlos por obra. Los mandamientos no fueron dados como una confesión que hay que copiar y ponerla en la pared y que quede allí como historia. No. Las leyes no fueron escritas simplemente para conocérseles, sino para cumplirlas, para ejecutarlas, para que rijan la vida de aquellos que están voluntariamente regidos bajo esa ley. Cada vez y toda vez que en la Biblia encontramos mandamientos de Dios, nosotros como hijos de Él deberíamos de estar dispuestos a ponerlos en práctica, a cumplirlos, a hacerlos parte de nuestra vida. Porque cumplirlos implica más allá de enunciarlos con nuestra boca. Hay personas que saben los 10 mandamientos, por ejemplo, dijéramos en la punta de la lengua acá en Guatemala. Fantástico, está muy bien. Pero de nada sirve que lo tengamos en la punta de la lengua si en el momento de actuar no estamos cumpliendo con ellos. Podemos saber mucho de la Biblia. Podemos haber estudiado mucho de la Biblia, en mi caso, por ejemplo, pero si no actúo de conformidad a lo que la palabra de Dios enseña, de nada sirve mi estudio. De nada sirve lo que me he capacitado en cuanto a la palabra de Dios. Resulta particular, porque hay muchas personas que no han estudiado Biblia y que a veces ni siquiera la leen. Pero cuando se trata de hablar, creen que ellos saben mucho de la Biblia y dejan entrever toda la ignorancia que tienen de los mandamientos de Dios en su diario vivir. Santiago nos dice que de nada sirve ser solamente oidores olvidadizos de la palabra del Señor, sino que hay que ponerla en práctica. Y eso es muy importante. Porque los malos testimonios que se han dado por cristianos, por tanto hombres como mujeres, a lo largo de la historia en la vida cristiana, los abusos de la iglesia durante periodos bastante fuertes de la historia, no muestran sino la manipulación humana sin considerar los mandamientos de Dios. Aquel que cumple los mandamientos de Dios vive realmente con un corazón, con una vida que cumple a cabalidad lo que Dios manda. El pueblo de Israel la tenía muy difícil. ¿Por qué la tenía muy difícil? Porque la misma ley para ellos implicaba
el que fuere fiel en el más pequeño de estos mandamientos, será fiel en lo más. Pero el que fuere infiel en uno de estos, los más pequeños de los mandamientos, en lo más es infiel. ¡Qué fuerte! Aquello poco no cumplido implicaba no cumplir lo demás. ¡Qué fuerte! Era el testimonio necesario, cumplir los mandamientos de Dios. Si algo debemos de tener nosotros, queridos hermanos y hermanas, es vivir la vida cumpliendo de manera real, consistente, verdadera, los mandamientos que Dios ha dejado para nuestra vida, para que rijan nuestra conducta, para que rijan nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro actuar, para que no solo hablemos y no hagamos, porque del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el dicho, pero para nosotros nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Debemos estar dispuestos a cumplir los mandamientos de Dios. El versículo 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. El segundo elemento que encontramos acá es que debemos tener un compromiso permanente por cumplir los mandamientos de Dios. No es cumplir aquellos mandamientos que me gustan, es cumplirlos todos siempre. Es cumplirlos todos adecuadamente, de manera permanente, con compromiso. Y velar, como dice acá, que tú, tu hijo y el hijo de tu hijo los cumplan todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, porque hay promesa para aquel que cumple los mandamientos de Dios, para aquel que hace, que pone por obra los mandamientos de Dios, hay promesa de un prolongar de su vida. Así que debemos de tener un compromiso por cumplir los mandamientos de Dios, pero cumplirlos de manera permanente e integrar a toda nuestra familia dentro de ese cumplir. Ahora, fíjese bien, y lo voy a decir, aunque a veces no les gusta a muchos, pero tenemos cantidades de cristianos que tuvieron la oportunidad de guiar a sus hijos en el evangelio. Los llevaban desde niños a las congregaciones. Pero resulta que cuando llegaron adolescentes se desviaron, y yo dijera que no se desviaron, simplemente debido a lo que pasaba en casa, al testimonio, a lo que se vivenciaba en casa, nunca aprendieron a amar a Dios. Y se van y se vuelven mundanos y a veces toman caminos derroteros totalmente equivocados porque no hubo compromiso de parte de los padres para poner en práctica realmente los mandamientos de Dios. Y por eso es que inicia, para que temas a Jehová. Porque tememos a Dios y cuando le tememos cumplimos sus ordenanzas, cumplimos sus mandamientos, cumplimos sus decretos, cumplimos sus ordenanzas. Y esto es un desafío, queridos hermanos. El testimonio cristiano se está rompiendo y ha sido roto por muchos que han nacido en hogares cristianos, pero han parado haciendo cosas peor que mundanos porque nunca aprendieron a amar a Dios, a temer a Dios, ni a cumplir los mandamientos de manera permanente. De poco o nada ha servido que hayan familias enteras que hayan reconocido al Señor Jesucristo y aquellos divagan en la vida espiritual. Pero aún hay tiempo. Aún hay tiempo para que hables con tus hijos, con tus hijas, aun si ya no están bajo tu dominio, y les recuerdes el amor que deben expresar a Dios, la devoción que deben de tener para con Él, el compromiso que hiciste cuando los presentaste. Recuerda, aunque hemos señalado que la presentación de niños nunca sustituye el bautismo, ni el bautismo en infantes, porque eso es un compromiso de los padres que dicen: yo me comprometo a que mi hijo, mi hija será educado, guiado conforme los preceptos del Santo Evangelio de Dios. Recuérdale a tus hijos. Y tú no solamente te quedes solo en la iglesia,
quejándote que tus hijos ahora no quieren buscar de Dios, sino ten compromiso real de trasladarles el compromiso de ser hijos de Dios, hijas de Dios. Y tú que tienes niños de dominio, no los canses, no los atosigues, críalos en disciplina y amonestación del Señor, para que cuando sean grandes ellos también teman a Dios como tú lo haces. Así que, si yo quiero que el testimonio cristiano sea conservado, requiero cumplir con los mandamientos de Dios, pero debo de tener el compromiso de temer a Dios con ellos y cumplirlos de manera permanente. El versículo 3 nos dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¡Wow! Mira la promesa. Hay promesa para aquel que escucha y pone por obra los mandamientos de Dios. Escucha y pone por obra. Recuerdo que las mujeres mayores, las abuelitas, constantemente le decían a las personas: es que parece lagartija, le entra por un oído y le sale por otro. Y muchas veces pasa así. Pareciera de que escuchamos las cosas pero no las ponemos en práctica, y entonces de nada sirve, se nos olvidan. Pero los mandamientos de Dios deben de hacer mella en nosotros, cuidar de ponerlos en obra. Estar dispuestos, estar en atención, estar en esa directa relación y compromiso de ponerlos en práctica. Y entonces eso nos va a traer promesa para que te vaya bien. Para el pueblo de Israel, en la tierra que fluye leche y miel. Para ti y para mí en esta tierra. Nos va a ir bien, le va a ir bien a aquel que cumple los mandamientos de Dios, al que cuida de ponerlos por obra, aquel que teme al Señor, que está realmente comprometido a enseñar a su familia a vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Le va a ir bien a aquel que en su corazón guarda los mandamientos de Dios. Porque esa es la promesa del Señor, que te vaya bien y te multipliquéis como Dios lo ha dicho a vuestros padres. Así le dijo a Israel. Vean el concurso entonces. Vivir por la fe implica cuidar el testimonio cristiano. Cuidar el testimonio cristiano requiere que cumplamos los mandamientos de Dios. Cumplir los mandamientos de Dios debe ser un compromiso realmente profundo, intrínseco a cada uno de aquellos que nos osamos llamar hijos de Dios. Cumplir los mandamientos implica hacer lo que la palabra de Dios demanda como forma de vida para los que hemos nacido de nuevo. Cumplir los mandamientos de Dios no solamente eres tú como persona individual, debes enseñarlo en tu familia, en tu casa, a tu esposa o a tu esposo, a tus hijos, a tus hijas, a todo aquel que está bajo tu techo. Deben de ser enseñados con la palabra de Dios y deben aprender los mandamientos del Señor. De manera permanente debemos cumplirlos. No de vez en cuando, no solo lo que nos gusta, siempre debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Y entonces, cuidando de ponerlos por obra, va a haber bendición para nuestra vida. Y poniéndolos por obra, el Señor nos va a hacer bendecir. El Señor nos va a hacer prosperar. Quiero que comprendas eso. Ninguno que dice ser cristiano evangélico debería permanecer sin cumplir los mandamientos de Dios. Tú no fuiste libre de condenación para hacer lo que se te da la gana y vivir como vivías antes. Por el contrario, fuiste liberto de la condenación para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios está en la palabra. Cúmplela, cumple los mandamientos de Dios y vas a mejorar el testimonio cristiano.
Enséñaselo a tus hijos, hijas, para que por generaciones tengas bendición. Para que aprendan a temer a Dios. Y que para cumplirlos, y por cumplirlos, tengamos una vida rodeada de la protección, el cuidado y la bendición de Dios. Espero que Dios te haya dicho algo. Pero más que eso, que tengas el compromiso como el pueblo de Israel de reconocer al verdadero Dios, de andar en sus caminos cumpliendo los estatutos, mandamientos, decretos que Él ha dado, y de estar dispuesto a escuchar solamente su voz. Porque entonces tu caminar cambiará y tu testimonio, el testimonio de la iglesia, será mejor. Quiero orar por ti. Padre bendito, gracias por permitirnos abrir tu palabra. Gracias porque nos permites exponerla. Pero quiero rogarte para que cada uno de los que nos escucha, nos ve, pueda tener en su corazón una verdadera y auténtica necesidad de cumplir tus mandamientos, para mejorar el testimonio cristiano que se ha arruinado y que muchas personas no respetan, para que tu nombre sea alabado y para que siempre tu iglesia disfrutemos el bien tuyo. Gracias, Señor, por oírnos y por hacerlo en los méritos inagotables de Cristo Jesús. Amén y amén. Ha sido un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más. Nos seguimos viendo. Espero que el Señor les ayude en todo, pero sobre todo, que al ser un buen testimonio, todos recibamos de Dios su gracia y su misericordia. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hasta la próxima.